Muy buenos días, estamos en cara a cara. Gracias a todos por sintonizarnos. Hoy es 24 de diciembre. Un saludo a todos quienes también se preparan para los festejos de esta noche y queremos aprovechar esta oportunidad para dialogar con ustedes, para pues de alguna forma hacer una revisión de lo que supuso este año muy importante para la historia de México, este 2018, uno de los años que tal vez hemos visto más convulsión, más debates políticos, sociales y económicos encendidos. Un año que, si volteamos a ver enero del año que se está terminando, nos vamos a dar cuenta que el país pues se ha transformado y ha cambiado de forma drástica y profunda en 10, 11 meses. En México fue un año electoral, un año en donde los mexicanos, los 80 millones de mexicanos que estamos empadronados, que pertenecemos a la lista nominal, fuimos llamados a votar, a definir, pues digamos, todas las estructuras de gobierno, a cambiar pues prácticamente todo lo que supone la forma de administrar el poder y la política en nuestro país. Primero porque se fue un gobierno que era muy cuestionado, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que si bien terminó su gobierno hasta el último día de noviembre, el 30 de noviembre de 2018, tenemos que decir que fue un gobierno muerto, o que ya estaba muerto prácticamente desde 2014. Se acabaron las reformas, que fueron 2013 y 2014. Después llegó en septiembre de 2014, el 26 de septiembre, Ayotzinapa. Después en noviembre, pues las revelaciones sobre la Casa Blanca y este vínculo corrupto entre la empresa IGA, Grupo IGA, y Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, digamos que fue un sexenio corto. Estamos hablando de 2 años de duración, y después Enrique Peña Nieto quiso gobernar, quiso tomar decisiones, pero realmente el golpe asestado, ya después vino el gasolinazo y pues ya le hizo muy complicado dar resultados. Se fue Enrique Peña Nieto del poder prácticamente en toda la etapa de transición que se extendió de julio hasta diciembre. No vimos que el presidente ni siquiera rivalizara por la atención pública. Prácticamente sabía que se estaba despidiendo de Los Pinos y por lo tanto le dejó el campo puesto a Andrés Manuel López Obrador. El 1 de julio fue una fecha importante en donde pues esta marea guinda, esta marea de Morena, pues casi triunfó en todo el país. Solamente un estado se resistió al triunfo de Movimiento de Regeneración Nacional, que fue Guanajuato. En el resto, pues prácticamente los Movimiento de Regeneración Nacional logró victorias importantísimas, apareció en todos los momentos y en todos los escenarios electorales probables, y digamos que en las elecciones federales Morena se hizo de la Cámara de Diputados y del Senado, algo que no sucedía desde 1991, desde aquella victoria en elecciones intermedias de Carlos Salinas de Gortari. No sucedía un batacazo, una marea tan impresionante a nivel nacional. Jalisco también resistió esta ola, sobre todo por la victoria de Enrique Alfaro como gobernador del estado, también la victoria de los candidatos de Movimiento Ciudadano en la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara, pero Morena entró al Congreso con 6 legisladores y por lo tanto, pues en Jalisco el impacto de Morena fue más a nivel presidencial que a nivel de los estados. Esto supuso, y está ahí clarísimo, una reconfiguración completa del sistema de partidos. Hoy en día, el sistema de partidos que tenemos en este momento en Jalisco y a nivel nacional es totalmente distinto al que teníamos antes, totalmente distinto. Se acabó el bipartidismo, se acabó PRI-PAN, o el tripartidismo a nivel nacional, PRI-PAN-PRD, uno al centro, otro a la derecha, otro a la izquierda, se acabó. Estamos hablando de una reconfiguración completa en Jalisco. Igual, en Jalisco
El PRI tiene 3 diputados, el PAN tiene 8, es decir, de 38 diputados, 11 son del PRI y el PAN. Llegaron a ser 32 o 33 diputados de estas dos fuerzas políticas, y en realidad los partidos que recibieron más votos, o las propuestas políticas que recibieron más votos en la última elección, son MC, Morena y los Wikis. Es decir, estamos hablando de una reconfiguración casi completa del mapa político a nivel estatal. Esto es como una especie de revolución silenciosa que ha ido ahí tejiéndose de poquito en poquito, pero que se empezó a estructurar en 2012. Todavía el Congreso que se derivó de la elección de Aristóteles Sandoval en 2012 tenía 2/3 partes de diputados, más de 2/3 partes, 3/4 partes de diputados de PRI y el PAN, y en estos 6 años vimos cómo el bipartidismo en Jalisco quedó totalmente deshecho. Y a nivel nacional, 3/4 de lo mismo. El PRI, el PAN, el PRD están desaparecidos. En este momento ni siquiera llegan al 40% de los votos. Los 3 partidos que en algún momento tuvieron el 92-93%, pues llegan al 40%. Entonces estamos hablando, sí, de una... Hay un partido hegemónico que es Morena, que tiene más del 50% de representación en ambas cámaras. También estamos hablando de un, digamos, de fuerzas ascendentes en algunos estados, pero el PAN también tuvo su peor resultado desde que hay democracia. Entonces estamos hablando, sí, de que el panorama político con el que comenzamos 2018 y con el que acabamos 2018 es totalmente distinto. Es decir, realmente, Jalisco y a nivel nacional estamos justo en ese momento en donde se reconfiguran las cosas. No sabemos si así va a quedar, no sabemos si van a surgir nuevos partidos, pero lo real es que el sistema de partidos y la forma en que se distribuye el poder en este país se modificó de forma severa en estos últimos años. También hay que decir que la transición muy larga y que tiene que ser repensada en México de julio hasta diciembre, la transición nos ha dejado, este periodo de transición, nos ha dejado muchísimos debates abiertos en el país. Primero, o lo primero que se empezó a discutir fueron los proyectos de infraestructura, por ejemplo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tal vez, y ese es mi punto de vista, uno de los errores más importantes de esta transición de Andrés Manuel López Obrador, y no porque crea que es lo más relevante del mundo definir el aeropuerto, sino porque buena parte del crédito que tenía de estabilidad frente a los principales inversionistas se vio limitada por esa decisión. No es tanto el aeropuerto de la Ciudad de México, ese es un debate que digamos que compete a otros, más técnico, pero sí que en un momento en donde necesitas mucha fortaleza, mucha estabilidad para empujar los cambios que prometiste al electorado, meterte en problemas por la cancelación de un aeropuerto, desde mi punto de vista, no fue la mejor de las salidas en su momento de Andrés Manuel López Obrador. Después de ahí, el debate sobre la austeridad, en donde buena parte de la ciudadanía pues se sintió reflejada en las decisiones de la nueva de la presidencia electa, de bajar salarios, de limitar los sueldos en el sector público, incluso de pedirle al Poder Judicial que se ajustara a estas nuevas normas de austeridad, y también pues toda esta discusión sobre el federalismo, la división de poderes, asuntos que ya no debatíamos tan a fondo en México, que los dábamos por hechos, que dábamos por hecho que los gobernadores tenían que estar sometidos a lo que dijera el presidente. Ya vemos que no, que es posible que los gobernadores defiendan su estado porque fueron electos, pero al mismo tiempo el presidente busque ponerles límites y acotar el poder que tienen en esta materia. Por lo tanto, el federalismo también se avivó como debate, la división de poderes, hasta dónde llega el ejecutivo, hasta dónde llega el legislativo, el judicial, cuáles son sus principales funciones. Todos estos son asuntos que quedábamos casi por hecho, que nos habíamos, desde mi punto de vista, acostumbrado a la simulación, a que pues se dijera que se respetaba poderes, cuando en realidad por atrás pues los diputados hacían lo que les decía su jefe político o el presidente de su partido, o veíamos que se negociaba con la ley de forma muy sencilla, o se presionaba a los magistrados y a los ministros de otras formas. Me acuerdo cuando se votó en su momento el proyecto de sentencia del ministro Saldívar sobre el caso Florence Cassé.
la presión que hubo en aquel momento del presidente Felipe Calderón para que no soltaran a la presunta secuestradora. Estamos hablando entonces de discusiones que tienen que ver con nuestro marco constitucional, con la arquitectura institucional de nuestro país, pero que estaban ahí soterradas y que parecían acuerdos y mucho más simulaciones que otra cosa. Hay que decir que esto apenas comienza. 2019 va a ser un año fundamental para el proyecto que quiere empujar Andrés Manuel López Obrador. Cualquier cosa que quiera lograr y presentar a final del sexenio tiene que comenzar ahora, y por lo tanto tenemos para ti en este programa de cara a cara algunas opiniones sobre qué pasó en 2018 y qué podemos esperar en 2019. ¿Cuáles van a ser las principales apuestas de Andrés Manuel López Obrador? Su proyecto, ¿qué características tiene? ¿Veremos inestabilidad o veremos crecimiento económico el próximo año? ¿Cuál va a ser su relación con los medios de comunicación, con los gobernadores, con los poderes? Quédate aquí en Cara a Cara. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Y tú también, danos tu opinión. ¿Qué esperas del 2019 en términos políticos y en términos sociales? ¿Tienes optimismo con relación a lo que puede pasar el siguiente año o por el contrario tienes una actitud más pesimista? Participa con nosotros, vamos al corte y empezamos a dialogar con especialistas. Estamos de regreso en Cara a Cara, haciendo la revisión de lo que supuso este 2018 tan turbulento y cambiante en materia política, y también qué podemos esperar para 2019. Y saludo en la línea telefónica a un colaborador, a alguien que nos ha acompañado todo este año, Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Encantado de saludarte, encantado de estar con todos los radioescuchas, todas las radioescuchas. Oye, Augusto, ¿tú eres optimista o pesimista con relación a 2019? Creo que tenemos distintos grados para el pesimismo y el optimismo. Me parece que en términos económicos soy un tanto pesimista. Me parece que con todo y la prudencia que se ha visto en el presupuesto federal, que no, salvo los que quedaron inconformes, que tendrán sus razones, no vemos exabruptos demasiado grandes. Los indicadores con los que se construyó el presupuesto federal son pertinentes. Sí, son optimistas pero realistas, ¿no? Son realistas, sí. Pero sin embargo hay una crisis económica instalándose a escala del consumo cotidiano y yo no soy muy optimista. El mismo presupuesto federal no lo es respecto al desenvolvimiento de Estados Unidos. Su crecimiento no va a ser importante este año. Ya sabemos toda la afectación que eso tiene para la economía. Así que no soy muy optimista en términos económicos, aunque se ve que habrá un rigor en el manejo de las finanzas públicas que pueda ayudarnos a sortearlo mucho mejor. Soy un poco más optimista en términos sociales. El gasto público para la política social en el país luce bien. Parece que sí se pone por delante aquello de los pobres primero. Sí. Y en ese sentido soy optimista, y lo uno a la cada vez más intensa participación de la gente en los asuntos públicos. Me parece que ese contrapeso está más o menos funcionando, y soy optimista respecto a que continúe, respecto a que tomemos el control de nuestro propio destino. Soy un tanto pesimista en términos de seguridad pública. No me parece que se le esté dando el énfasis adecuado, salvo el incremento en el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a policías locales y la estrategia en general, inclusive la reducción en gastos como educación, CONACYT, cultura, nos hacen prever que no se está tomando muy en serio el asunto de la prevención. Y respecto a la contención, ya sabemos que ha sido fallido todo este tiempo, así que en términos de seguridad pública todavía no veo yo el concierto requerido de parte de las instituciones para potenciar eso que sí produce optimismo, que es la participación de la gente. Ya sabemos que la seguridad es ese velo que se interpone entre lo bueno que sí se hace y lo malo que vivimos todos los días, y en ese sentido no soy muy optimista. De hecho, está muy ausente el tema de los discursos de la Presidencia de la República, no así de los gobernadores y presidentes municipales que están lidiando con ella en el territorio concreto. Oye,
Oye, y en términos estatales, Augusto, a ver, la relación entre Enrique Alfaro y López Obrador ya lleva tiempo sin ser la mejor. Un poquito de castigo de López Obrador al presupuesto 2019. En Jalisco en particular, 2 o 3 proyectos. ¿Consideras que va a ser un año difícil para Jalisco también por esta relación? Me parece que sí, y creo que nos están llevando a comprar un conflicto que no debería ser tal. Todos podemos coincidir en Jalisco que el gobernador Enrique Alfaro es un ente político, eminentemente político. Y aquí viene el momento de prueba para la noción de político 2019 que entra. Es decir, político es solo quien es capaz de ganar una elección, quien es capaz de mover a la gente a las urnas, o político es aquel que tiene la habilidad para buscar la mejor concertación para los fines que se propuso. Me parece que ahí, con todo y que sabíamos que la relación entre el presidente de la República y Enrique Alfaro no era buena, le hace falta al gobernador esa habilidad política, ponerla en juego hacia el beneficio de Jalisco. Sí, puede ser un tiempo difícil, al mismo momento hay que considerar que la función del superdelegado en términos al menos de los programas sociales, sí, pues no se ha visto, no es capaz de dar la cara para ninguno de los efectos federales de las políticas públicas. Así que es momento de que Enrique Alfaro, con la actividad política que tiene, use esa habilidad en favor de Jalisco, porque además tiene una cosa que no había sucedido en un tiempo. Por lo pronto disfruta de una buena base social, de un buen capital político que puede poner al servicio de esta negociación, no solo el diferendo entre dos poderosos, el presidente y él, sino eso cómo se va a traducir en el beneficio para la gente. Oye, Augusto, ya hablabas de la sociedad civil. No sé si podamos decir que 2016, 2017 y algo de 2018 fueron buenos años para las organizaciones sociales. En Jalisco se lograron muchas cosas en términos reales, desde presupuesto, el sistema anticorrupción, la lucha por los desaparecidos, el transporte público, algunos con mejores resultados, otros que están en ciernes, pero no sé cómo ves el año para la sociedad civil 2019 en Jalisco. Mira, yo lo veo bien, sí, haces un buen resumen. Sin duda venimos de 2016, quizás de mediados de 2015, con un buen impulso de las organizaciones de la sociedad civil que han visibilizado problemas, que se sentaron a la mesa de los actores políticos, el Congreso, el Poder Ejecutivo, para tratar de resolver algunas cosas, como bien dices, con mayores o con mayor o menor fortuna, pero al final de cuentas ahí está la voz de la sociedad civil. Me parece que podemos ver modificaciones sustanciales en términos de género. El tema de la violencia contra las mujeres tuvo esta amplísima visibilidad gracias al trabajo de la sociedad civil, gracias a la constancia de los grupos que atienden estos temas, también el de los derechos humanos. Yo tengo una buena expectativa de las organizaciones de la sociedad civil hacia 2019. Ojalá el nuevo gobierno de Jalisco lo entienda como un contrapeso y no como actores que sube a su mesa y los vuelve más o menos dóciles para lo que está sucediendo. Me parece que en la interlocución fina, rasposa de tanto en tanto, inclusive con desencuentros, es donde debemos percibir este movimiento. Pero yo soy optimista respecto a lo que viene en 2019 de la sociedad civil en Jalisco, que no la veo en términos de dar marcha atrás a lo ya conseguido, a los espacios en los que es interlocutora. Oye, 2018, Augusto, tal vez va a ser recordado no solo por el triunfo de López Obrador, por algunas elecciones estatales, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, tal vez por el inicio de un nuevo sistema político a nivel nacional. Si vemos cómo estaba el panorama político en enero y lo comparamos con diciembre, pues casi no tiene nada que ver uno con el otro. En términos del sistema político a nivel estatal, a nivel nacional, las oposiciones, todo lo que se está construyendo, ¿qué panorama ves, digamos? Porque los jugadores son muy distintos a los que teníamos al inicio de este año, ¿no? Sí, son completamente distintos. Totalmente.
Me parece que están buscando algunos de ellos rastros de su personalidad, algunos de los que están en la oposición. Se están enfrentando con algo que realmente no habíamos visto en muchísimos años, en décadas. Un presidente de la República con un ascendiente en la sociedad, con un apoyo que es inusitado. No sabemos por lo mismo cómo un actor político como López Obrador va a usar esa base social. Pero también tenemos gobernadores que la tienen en alguna medida. Pensemos en Javier Corral en Chihuahua, pensemos en Enrique Alfaro en Jalisco, y eso es novedoso para el juego político. Las oposiciones no saben qué hacer, cómo ser oposición sin violentar la base social. Y sí tienen los gobernantes, pero al mismo tiempo alzando la voz, porque es necesario alzar la voz en algunos temas. Creo que se deben reconfigurar las oposiciones, los mismos partidos políticos. Está clarísimo que hay una crisis de los partidos políticos y al mismo tiempo vamos a ver el nacimiento de un partido político como es Morena, ya puesto en el territorio, ya puesto con la jerarquía tradicional de los partidos políticos. Creo que tienen una gran oportunidad los políticos de ser oposición inteligente, de ser una oposición que es capaz de unirse a quien detenta el gobierno para algunos temas. La agenda de seguridad es más que prioritaria, el combate a la pobreza es más que prioritario, y en eso me parece que debemos buscar unidad de objetivos y así unir para ciertos efectos a la clase política. Por lo demás, pues necesitan reconfigurarse, y además quedó en evidencia algo que siempre supimos sobre que los partidos olvidaron, que es necesario tener a la gente de su lado. Ahora algunos gobernantes lo han puesto en práctica, vamos a ver cómo se usa. Recordemos que en Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez tuvo esa misma base social. Sí, cómo no. Y solo faltó ese otro paso. ¿Para qué se usa esa base social? No sirvió, por ejemplo, para desmantelar el poder de los que detentan el transporte público, cuando era el momento preciso. Y no ha servido para cosas así, esa base social que tienen algunos gobernantes. Ahora es el momento de ponerlo a prueba, y es el momento también de la oposición para estar empujando agendas sociales y políticas que no solo sean la búsqueda del poder. Oye, y en materia, por ejemplo, ahí hay un asunto importante que más o menos estabas tocando de refilón, Augusto, el transporte público, porque creo que vamos a estar de acuerdo, Augusto, en que Aristóteles más o menos llevaba bien los cimientos de la relación o de modificar la relación entre el Estado y los transportistas, el debate sobre la tarifa, lo que significó el cambio de modelo. Pero tal vez los tiempos fueron demasiado largos. Es decir, Aristóteles prefirió extender ese golpe político con los transportistas y los intereses a favor del status quo en el transporte, pues lo fue llevando de poquito en poquito hasta que se dio cuenta que pues ya no pudo, eran 5 o 6 años y ya habían sido los avances muy lentos y muy graduales. Creo que en esta agenda Enrique Alfaro sí necesita desde el primer año entrarle a este tema, si no tal vez en el sexenio se lo come, ¿no? De acuerdo, y no olvidemos que en Jalisco el transporte público es la gran prueba de fuego para los gobernantes. Es donde se ve todo lo que tienen o no tienen para resolver las cosas. Yo creo que la dificultad, Enrique, no está tanto en modificar algunas cosas y esperar a que el tiempo alcance, sino en reflexionar respecto a lo profundo del transporte público. Aristóteles intentó algunas cosas, hizo un híbrido entre el modelo empresa y el hombre camión, pero a final de cuentas, el fundamento del edificio llamado transporte público quedó exactamente igual. Sí. La relación con los dueños de los camiones y política, aunque con una mejor ley, ¿no? Una mejor ley, pero que ya sabemos en México las leyes no cambian la realidad. Sí, ¿no? Y por más que fuera buena la ley, la relación con los dueños del transporte siguió siendo más o menos la misma en términos políticos y en términos económicos. Necesitamos reconceptualizar el transporte público. Sí es un servicio, y Enrique Alfaro ya lo insinuó, sí es un servicio público vital para la calidad de vida, para la productividad, para el tejido social, para la calidad del aire que estamos respirando. Entonces necesitamos como sociedad poner recursos para lo que hace falta y jugar de otra manera con el trato con los transportistas, porque les seguimos ofreciendo hacer negocio, pero al mismo tiempo tenemos la urgente necesidad de que sea un servicio profundo
y benéfico para la gente. Y me parece que lo que ya está demostrado es que no son compatibles. No se puede hacer un negocio tan bueno a partir de un servicio que es vital y que no todos pueden pagar según la tarifa técnicamente evaluada. Augusto Chacón, gracias por estos minutos. No, al contrario, Enrique, como siempre, un privilegio. Ahí Muchas está gracias a ti. la opinión de Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. Como vamos, una de los representantes más importantes de lo que ha sido pues la pujanza de la sociedad civil en Jalisco para que en algunos temas, en otros no se ha logrado tan a fondo como el transporte público, pero algunos temas como el combate a la corrupción o incluso los desaparecidos, la seguridad en este momento en Jalisco tienen que dar resultados todavía, pero tan siquiera tenemos instituciones que cimientan un poco mejor este tipo de aspiraciones. Vamos al corte, al regreso seguimos analizando lo que nos depara 2019 y también comentamos los acontecimientos y eventos más importantes en materia política que podemos esperar en 2019. Regreso en Cara a Cara. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41 y nuestra pregunta del día, que andamos muy en modo horóscopos, es: ¿eres optimista o pesimista de acuerdo a lo que va a ser 2019? Participa con nosotros, WhatsApp y también en redes sociales. Mario Ramos es analista político, politólogo, da clases en la Universidad de Guadalajara, fue consejero electoral y ya está en la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, Augusto Chacón le hice la misma pregunta: ¿tú eres optimista o pesimista con respecto a 2019? Pues yo siempre soy optimista, Enrique. ¿Ah, sí? Sí. Oye, me gustaría empezar preguntándote por el tema de tú estuviste en el IEPC, has estado muy vinculado siempre a los temas electorales, recortes duros tanto al IEPC como al INE, ¿no? Sí, bueno, en principio responde a que es un año no electoral, ¿no? Entonces, no es como tal. Sí, incluso se manejaban cifras a un inicio de 70 y tantos %, sí. 80, ¿no? Pero es respecto al presupuesto de 2018, ¿no? Sí hay una reducción, pero es mínima. No creo que afecte tanto la operación de estos organismos en año no electoral. Oye, en términos de que yo creo que es uno de los fenómenos tal vez más interesantes para quien analizamos política, para los politólogos, muy diferente el país si comparamos hace 3, 6 años. Hoy es casi como una revolución silenciosa la forma en que se transformó el sistema de partidos en México, ¿no, Mario? Sí, claro. Hay una transformación, hay un reajuste, ¿no? en el sistema de partidos, y esto conduce a reajustes, ¿no? en la relación entre poderes, entre la relación en los distintos órdenes de gobierno. En fin, sí hay una modificación sustancial, yo creo, de la vida política en el país, y la habrá, ¿no? en los próximos meses. ¿Cómo ves en este tema 2019? ¿Veremos también a Morena que se siga estructurando como partido político, como fuerza hegemónica? ¿Ves crecer al PAN, que el PRI pueda volver a tomar fuerza en términos del tablero de partidos políticos? ¿Cómo ves el protagonismo de cada uno de ellos? Bueno, a nivel nacional, Enrique, sí creo que por la fuerza que tiene Morena en las cámaras, no evidentemente por la fuerza de la presidencia, las gubernaturas, lo veo como un partido en el gobierno fortalecido. No creo que en este año logren consolidar la estructuración de los partidos, la institucionalización. Eso les llevará más tiempo. Incluso yo creo que enfrentarán grandes retos de cara al proceso electoral de 2021, pero como una fuerza de gobierno, sin duda será decisiva en todo lo que ocurra en la vida política. Y en cuanto a los demás partidos políticos, no creo que en este año se logre recuperar el Partido Revolucionario Institucional, ni en el ámbito federal ni local. Tardarán en procesar los cambios, los reajustes. Al final también se afectan económicamente y no tendrán las condiciones ni económicas ni estructurales para ser una fuerza importante. El Partido Acción Nacional, que digamos está todavía un poco más fortalecido, seguirán teniendo una
una presencia, una voz importante en los partidos, pero en el ámbito de los gobiernos, ¿no? De las cámaras y de los lugares donde gobiernan, pero como partidos, Enrique, no veo que sean una oposición desde los partidos. Creo que estas derrotas que acaban de vivir en ambos ámbitos no los dejan bien parados en cuanto a las dirigencias, las estructuras, ¿no? Estatales, municipales, en fin, veo poca oposición desde los partidos políticos. Entonces, más bien, lo que pensaremos el próximo año, Mario, es que la oposición o los contrapesos van a ser sobre todo externos al sistema de partidos, es decir, medios de comunicación, organizaciones sociales, empresariado. Tal vez ahí va a estar el debate más vivo, ¿no? Yo creo que sí, Enrique, lo hemos visto a nivel federal, incluso pues esta relación entre poderes, principalmente las diferencias o el debate con el Poder Judicial en el Congreso de la Unión. Sin duda habrá voces importantes desde la oposición, como lo mencionas tú, organismos empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación. Ahí es donde estará la oposición, y una oposición que será necesaria, fundamental, porque yo creo que el presidente de la República tendrá y continuará con un gran respaldo popular, ¿no? Este presupuesto que destinará grandes recursos a los programas sociales, sin duda le dará una base de apoyo popular importante, ¿no? Democracia, que es otro de esos conceptos que hemos venido discutiendo desde los 90, desde antes, pero que se han transformado en instituciones a partir de los 90. ¿Consideras, Mario, que podemos pensar en mejores momentos para nuestra democracia, para el equilibrio entre poderes, para la votación, incluso para la legitimidad que tiene el sistema con relación a los ciudadanos? ¿O por el contrario, que estamos viviendo en momentos en donde la falta de aprecio a la democracia también podría generar cierto caldo de cultivo favorable a sistemas autoritarios? Sí, Enrique, ahí sí no me encuentro tan optimista. Incluso creo que hay señales que nos pueden empezar a preocupar. Ya teníamos un caldo de cultivo de no aprecio por parte de los ciudadanos en la democracia, ¿no? Los distintos estudios, las encuestas, ¿no? Lo reflejan. La ciudadanía no aprecia o no valora como que la democracia sea algo que les resuelva los problemas o que les mejore la economía. Entonces, por parte de los ciudadanos no hay un aprecio, un reconocimiento de la importancia, ¿no?, de las instituciones y de los procesos democráticos. Y por la otra parte, ¿no?, desde la presidencia de la República, no obstante que proviene y que surge a partir de procesos democráticos, no observo que se estén generando las condiciones institucionales, estructurales, para que esta democracia esté viva, es decir, que existan señales para incentivar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y vaya que ha sido un gobierno que antes de entrar ha arrancado con consultas. Eso es lo que te iba a decir, que eso puede revigorizar, pero también podría afectar en caso de que mucha gente lo vea como simulación, es decir, es como una especie de mecanismo de doble filo, ¿no? Claro, sí, cualquiera diría, oye, un gobierno había arrancado preguntándole a la gente, ¿no? Pero la manera, las formas, que ya lo hemos platicado, ojalá que ya durante este proceso de gobierno el presidente de la República, el gobierno federal, pues sí, se enfoquen y se aboquen a utilizar mecanismos de participación ciudadana, los fomenten, los promuevan, pero que estén institucionalizados, que estén apegados al marco jurídico, y eso sí revitalizaría y reforzaría. Pero por el contrario, lo que observo es utilizar estos instrumentos más acomodándolos a manera para fortalecer un discurso de supuesta consulta y de escucha a la gente, pero no observo que haya una intención de institucionalizar o de orientar un gobierno abierto que consulta, que promueve la participación de los ciudadanos con mecanismos intensivos o extensivos, pero muy bien estructurados, ¿no? Donde participen otros órganos autónomos, otros poderes, ¿no? Me parece que entró con una muy mala señal en este ámbito, en algunos aspectos incluso un presidencialismo fuerte, que qué bueno que sea fuerte, pero que esto no se traduzca en autoritarismo, ¿no? Autoritarismo, centralismo, ¿no? Entonces,
creo que no podemos decir que estaríamos arrancando un sexenio con una democracia más vigorosa, no, al contrario, estamos preocupados, hay está latente a lo mejor el riesgo de una regresión o de acotar algunos de los organismos autónomos, en fin, ahí no creo que haya buenas señales. Mario Ramos, gracias. Gracias a ti, Enrique, y un saludo al auditorio. Ahí está la opinión de Mario Ramos sobre qué nos espera en materia política en 2019 y también qué supuso 2018 para el caso de Jalisco y también a nivel nacional. Hay que recordar que pues estamos pues, prácticamente tomando en este momento la historia en la medida en que transcurre, porque tal vez en 20, 30 años este momento que estamos viviendo va a ser analizado en todos los libros de ciencia política para tratar de explicar lo que sucedió en México en 2018 y que tal vez, y eso es algo que yo he venido sosteniendo en los últimos meses, estamos frente a una crisis del régimen político. Digamos que hubo un régimen político que se construyó a partir del 97, basado en ciertos principios, en ciertos cimientos, y esos pues totalmente explotaron por todos los aires e incluso instituciones que en su momento fueron cimiento y columna vertebral para la transición a la democracia, nos damos cuenta que en este momento están siendo impugnadas o están siendo señaladas y cuestionadas. El INE es uno de ellos, el Instituto Nacional Electoral. Es muy difícil imaginarnos la transición a la democracia en México sin el IFE, por ejemplo. Y sin embargo, en este momento, 35-40% de recorte al INE y nadie pone el grito en el cielo. Entonces estamos hablando, sí, de tal vez decía Bertolt Brecht que la crisis surge cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y tal vez estamos exactamente en ese momento de transición entre algunos elementos del sistema político mexicano que están muriendo, entre ellos actores, y otros que están empezando a nacer. Vamos al corte, el WhatsApp está abierto y a tu disposición, 3318 80 76 41. Estamos de regreso en Cara a Cara. Un saludo a todos los que nos escuchan este 24 de diciembre y por supuesto felices fiestas, que pasen estos momentos con la familia, con los amigos, con quien ustedes decidan. 2019 va a ser el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en un entorno mundial muy agitado. Ya hay signos de desaceleración mundial económica. Bueno, ya lo hubo en 2018, pero en 2019 pues se habla de que los principales países que de alguna forma empujan el crecimiento económico a nivel nacional tendrán un año difícil. Se está hablando de China, también de un crecimiento más moderado de la economía en los Estados Unidos, que ha tenido pues buenos resultados económicos desde, digamos, la posterior a la crisis. Son 8 o 9 años de crecimiento continuo de la economía de los Estados Unidos, que también da algunos signos de desaceleración en la Unión Americana. Por lo tanto, no es el panorama más halagüeño para México, sobre todo en materia económica en 2019, y también un año muy agitado en 2019, en particular por digamos, la operación del Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que supone también un cambio pues fundamental en el proyecto europeo, que también esto puede generar alguna inestabilidad de los mercados financieros, porque en mayo los europeos están llamados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo, y eso también podría pues de alguna forma significar o simbolizar lo que va a ser de la Unión Europea a futuro, porque hay muchas amenazas de países que están pues siendo
acechados por la ultraderecha, en particular Italia, que es la tercera economía del euro, con un presupuesto que no se ajusta a los criterios fiscales de déficit que marca Bruselas. Ahí está Matteo Salvini, la ultraderecha, por lo tanto va a ser un 2019 muy turbulento para el paisaje político europeo. Y también tenemos elecciones en casi todo el continente americano. Va a haber elecciones en Ecuador, elecciones importantes en este país que pues era gobernado por Rafael Correa, después llegó Lenín Moreno y pues de alguna forma ha habido muchas divergencias entre los dos y se juegan las elecciones municipales, las importantes, Quito, Guayaquil, elecciones municipales en Ecuador. Va a haber legislativas en Argentina, presidenciales y también provinciales. Las elecciones presidenciales de 2019 se tienen que llevar a cabo en octubre en este país, sumido en una crisis de deuda muy profunda. Entonces veremos si Macri logra sostenerse en el cargo o el peronismo y los Kirchner logran victorias electorales. Vamos a ver si hay un castigo fuerte o no a la gestión económica de Mauricio Macri, o si siguen achacando esos errores a lo que supuso la herencia del kirchnerismo. Elecciones generales también en Bolivia, donde también está la permisividad de que Evo Morales se reelija las veces que quiera en el cargo de presidente de la República de Bolivia. El Salvador tendrá también elecciones parlamentarias en Guatemala, elecciones generales en uno de los países más sinónimos de la estabilidad en Europa, que es Dinamarca, pero que también ha tenido un ascenso importante de la ultraderecha, sobre todo antimigrantes en este país escandinavo. La mayor democracia del mundo también tiene que ir a votar. La India tiene que votar en 2019, de la misma forma que habrá elecciones municipales en Guatemala, las presidenciales en la República Oriental del Uruguay. Por lo tanto, estamos hablando de un año marcado por el asunto electoral y en donde, por ejemplo, en Estados Unidos vamos a empezar a escuchar de los primeros candidatos que quieren retar a Donald Trump en 2020, la definición, sobre todo en el Partido Demócrata, sobre quién puede ser su candidato o candidata en la elección de 2020. Y seguramente tendremos que enfrentar en México a un Trump más radicalizado, a un Trump que va a querer llevar la discusión en su país, llevarla al tema de la migración, y para eso pues México siempre va a estar presente como un rival y un enemigo apetecible en el discurso del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Por lo tanto, va a ser importante medir qué tan buena puede ser la relación bilateral entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Ha sido muy buena hasta el día de hoy, pero no sabemos qué puede pasar en un 2019 en donde Trump necesita enemigos, necesita adversarios y agitar el miedo a la inmigración en la Unión Americana. También muy pendientes de lo que ha sido un tema para el mundo fundamental en 2018, que es la migración global. No solamente es un problema de los Estados Unidos en particular o del discurso antimigrante en los Estados Unidos, es un problema global. La migración es un asunto que ya se empezó a discutir en Marruecos hace un mes y han salido algunas propuestas para tratar de encauzar el problema de la migración a nivel global. México también tuvo que enfrentarlo, por ejemplo, en el caso de la caravana de migrantes. En nuestro país vimos la lenta respuesta de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y después algunas medidas anunciadas por el gobierno de López Obrador como inversión en países centroamericanos para evitar que sus ciudadanos migren hacia la Unión Americana y por lo tanto conviertan a México en lo que se ha convertido en los últimos años, lamentablemente, que es una frontera casi toda, porque en México, por los grupos del crimen organizado, las extorsiones de parte de las instituciones de gobierno, nos damos cuenta que hay poca posibilidad de enfrentar estos problemas de forma conjunta y de forma coordinada. Pero también ese mismo debate está en el Mediterráneo, en la migración del norte de África o del África subsahariana a los países del sur de la Unión Europea, Grecia, Italia,
España, Portugal, Eslovenia, Croacia, algunos países que dan directamente al Mediterráneo. Por lo tanto, la migración seguirá siendo uno de los grandes temas globales. Y el medio ambiente, el cambio climático, que es una de las grandes amenazas que tenemos como humanidad, el incremento de calor y el incremento de la temperatura que está llevando a muchísimas distorsiones del clima en nuestros países, y en donde las amenazas a un acuerdo global son todavía más profundas, porque Estados Unidos ya anunció su salida del Acuerdo de París, que es el acuerdo para combatir el cambio climático. China no quiere ni escuchar hablar de este tipo de temas. En Europa están llegando gobiernos escépticos que no quieren participar demasiado, como por ejemplo los italianos. Entonces estamos hablando, sí, de un año con muchísimas discusiones electorales, discusiones también legislativas y políticas a nivel mundial, que por supuesto vamos a estar siguiendo con muchísimo detenimiento en este espacio en Cara a Cara. Pues hasta aquí la edición de hoy aquí en Zona 3 Noticias. Felices fiestas para todos, una muy buena Nochebuena, y estamos de regreso el próximo miércoles para seguir abordando los temas de la coyuntura. Soy Enrique Tucen y hasta el próximo miércoles.